Bueno, vamos checando la sentencia switch. Es una forma de estructurar condiciones en valores muy fijos. Por ejemplo, si tú utilizas un if, si tú haces un entero de i es igual a 5 y tú dices, en el caso de que i sea 3, haz esto. En el caso de que i sea 4, haz esto. Así lo haríamos con un if, ¿no? Es igual a 5, igual a 6, igual a 0. Ya tendríamos varios valores. Cuando tenemos una estructura así de if, puede ser reemplazada por un switch. Incluso hay editores allí que te dicen, oye, tienes varios if de esta forma, te lo voy a cambiar a un switch. Y si lo hacen, o sea, si te hacen el cambio. Pues algunas personas pueden pensar que el switch es mejor en cuanto a estructura, que es más entendible. Cada quien en su forma de estructurar en su mente la programación te dirá si es mejor el if o el switch. Lo importante es conocer la estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el switch? Entonces, si dijéramos un equivalente a esto, si aquí por ejemplo dijéramos south es 3, aquí otro south es 4, south es 5, south es 1. Eso ahorita encontramos una ventajita del switch. Si hiciéramos todo esto, si lo cambiamos a switch, funciona más o menos igual. Es decir, la sentencia switch tiene esta sintaxis. Como toda estructura de control, tiene su bloque y generalmente un paréntesis diciendo, con esto voy a trabajar. En el caso del switch, pues en el paréntesis le pondríamos los valores o el valor o la operación. Al fin de cuentas es un solo valor el que recibe. No es una operación booleana como tal, aunque a lo mejor sí puede, ya lo checamos ahorita. Eh, Recibe en este caso la variable con la que vamos a trabajar, el valor con el que switch va a trabajar. Ahora, ¿qué se pone dentro del bloque del switch? Dentro del bloque del switch se ponen los diferentes casos que pueden ocurrir con ese valor. Es decir, de hecho escribes directamente case. En caso de que sea 0, te pones un dos puntos. En caso de que sea 1, en caso de que sea 2, en caso de que sea 3, oye, pues tenemos hasta el 3. Y en caso de que sea 4, voy a bajar un poco esto para que demos espacio. Ahí está. De hecho, voy a poner exactamente lo mismo. South es 0. Ay, en el 0, el 5 aquí, 0. Vamos a poner un 3. Está. En caso de que sea 1, en caso de que sea 2, en caso de que sea 3, ¿qué es lo que quieres hacer en caso de que sea cualquiera de esos números? En caso de que sea 4. Sabemos que y es igual a 3, así que por la parte de los if estaría imprimiendo pues es 3, los demás no se imprimen. Lo voy a poner en comentario, lo voy a ejecutar, pero observen lo que me acaba de decir, es 3 y también es 4. ¿Por qué está pasando esto? Es decir, en caso de que sea 0, pues lógicamente este i que vale 3, pues no es 0, así que no entra aquí. ¿Estamos de acuerdo? En caso de que sea 1, pero i ahorita vale 3, entonces tampoco entra este caso, que es el 1. Aguanta que empieza el switch y comienza a revisar. ¿Es 0? No. ¿Es 1? No. ¿Es 2? No. ¿Es 3? Sí. Y entra hacia acá. Pero si no, también dice es 4. Ok. ¿Por qué? Porque al entrar aquí, cuando termina esta línea, sigue hacia abajo. Es decir, entra al caso 4 y ejecuta el 4. También es malo, vamos a demostrar corriéndolo paso a paso.
Observen que entra el 3, dice es 3, sí, sí es 3, entra, pero se va a pasar al print del 4 porque sigue hacia abajo, miren. Ahí está. Entonces el switch te va a terminar imprimiendo tanto donde entra como todos los casos hacia abajo. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? No, en realidad es una característica del switch. Así tú puedes hacer continuidad. Dices, ok, quiero ejecutar esto, pero también todo lo demás. Pero también tú puedes incluir la instrucción break. Hay gente que te dice, cada caso termina en un break, y no es así, no es obligatorio ponerle break, depende de la lógica que tú decidas. Para cuando uno va aprendiendo te dicen ponle break porque ahí termina el caso, pero te estoy diciendo, bueno, estamos viendo en este video que no de hecho no hay ningún error como tal, sino que dice si termina si ya ejecuta el 3, pues también va a ejecutar el 4, pero si tú pones un break, esto ya no sucede. Lo voy a correr paso a paso. Observen cómo entra el 3, pero ese break me va a mandar, recuerden que los breaks rompen ciclos, rompen bloques, entonces se va a ir hasta el final y dice, ok, todo bien, y ya no llega al paso 4. ¿Qué pasaría si tú quisieras poner aquí en los if, en caso de que no sea ninguno de los anteriores, o en caso de que sea alguno de los anteriores? Si tú dijeras, en caso de que alguno de los anteriores se haya ejecutado, haz esto. Bueno, el break quitarlo podría ayudarnos en eso. Ahora, ¿qué pasaría si tú quisieras decirles en caso de que sea ninguno de los anteriores? Tendrías que poner un if que dijera, en caso de que i sea diferente de 0 y también i sea diferente de 1 y también i sea diferente de 2, y ahí te vas hasta el 4. 3. Si son 500 hay que hacer. Ese es el problema que tendríamos. En cambio con el case, perdón, con el switch, esta instrucción que está aquí, que digas no es ninguno, supongamos que este es un south que dice no es ninguno de los anteriores, no es ninguno. En la que si hay 200 if, habría que poner los 200 aquí. Nosotros podríamos poner acá default. La parte default del switch es diferente de los case. La parte default es si en caso de que ninguno de los de acá se ejecute. Entonces, aquí yo podría poner mi south diciendo no fue ninguno. Brick. También tendría su brick. De hecho, si lo quitas, creo en este default sí te dice que no. Ah, no, te dejó ser. Entonces, si tú le pones a la i un valor de 30, no va a ser ninguno de estos casos. Se tiene que ir al default y detectar entonces que ninguno coincidió con los casos. Esto en el if tendrías que hacer un chorizote, ¿no? Tendrías que hacer un tramo largo. Si son muchos if, sería bastante largo. Vamos a pensar que esta es una de las ventajas del break. Perdón, de lo que es el switch. Estructurar los casos. Poder hacer, quitar, decidir poner o no el break. Te permitiría controlar el flujo si quieres continuar adelante en alguno de ellos. Establecer un valor, bueno, no un valor, más bien el default en caso de que digas ninguno de ellos entró. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa es la principal ventaja de lo que es el switch. Bueno, si lo vamos a llamar ventaja, ¿no? Es la forma en la que trabaja la estructura de control switch. Diferente un poco a la forma en la que trabajaría un conjunto de estructuras if. Que igual, básicamente son la misma, salvo que en el caso del if, bueno, voy a ponerlo acá. Voy a poner un south diciendo con break, perdón, ando mucho entrado con el break, con switch, y acá arriba voy a poner un south diciendo
con if. Entonces lo voy a correr. Ahí tenemos. Con if también me dijo, no es ninguno, pero tuve que poner un if adicional con un chorizo largo tratando de que la operación booleana sea inversa, perdón, a el contenido de estos if. En cambio en el switch bastó con poner default. Ahora, si yo quisiera que si el 3 se ejecute, el 4 también, tendría que meter más condiciones. En cambio acá bastaría con que yo dijera, ¿sabes qué? No sé que después del 3 entre obligadamente al 4. Y observen, perdón, voy a ponerle el 3. Fíjense cómo con if normales el 3 terminó y santo remedio. Con el break, quitando el break del caso 3, ejecutó la línea del caso 3 y se brincó a la siguiente línea del 4. Ya no se brincó el default porque está el break aquí. Pero si la quito, incluso el default es ejecutado. Es una forma de controlar el flujo del programa. Puede servirles para quién sabe qué cosas, para cuánta sabe qué cosas. Entonces ya sería cuestión nada más de que ustedes lo aplicaran. Este código se los estoy dejando junto con este video también. Hace falta que le den ojalá tengan tiempo, ¿no? Digo, de eso se trata, están aprendiendo Java, son los fundamentos básicos del lenguaje. Entonces, dense tiempo para hacer, ¿qué te gusta? 5, 7, 10, 15 ejemplos solamente del switch. Buscarle, aprenderle, manipularle. Incluso con la misma práctica sale adelante, ¿no? Esperemos que les haya gustado este video. Si es así, dale like, como dicen los youtubers, suscríbete a mi canal. Entonces, esperemos que nos veamos en otro video. Pues nos vemos.